Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios que nos permite hablar de Él. Vamos a abrir la Biblia en un evangelio, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 30. Y el hermano César, por favor, va a leer el verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. En el versículo 30 nos dice que hablando Jesucristo, predicando, enseñando, muchos, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Bien. Ahora vamos, para analizar este texto y partir, pues hay que ir, como siempre digo, al contexto. El contexto, César, está en Juan 8, versículo 12. ¿Qué es lo que estaba hablando? Capítulo 8 de Juan, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1, coge. Otra vez Jesús les dijo, luego diréis, ¿qué tiene que ver esto? Despacito, darme tiempo y ya veréis cómo lo conectamos. Otra vez Jesús, Juan capítulo 1, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, ¿no? Y en Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Hay dos términos que se usan, y es vida y luz. Y Juan el apóstol en el capítulo 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, la luz es la vida manifestada. Primero es la vida. Y después es la luz. Entonces, repito, Jesús en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, habitaba, en él estaba la vida, y la vida era. Coge la base. ¿Y la vida era? ¿Qué era la vida? ¿Qué era la vida? La vida era la luz de los hombres. Bien, por lo tanto, la vida era la luz de los hombres. Ahora hay algo importante que aclarar. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Por qué? Porque el resplandecer está en la misma naturaleza de la luz, ¿sí o no? La luz se tiene que esforzar para resplandecer. Es tan sencillo eso que a lo mejor no lo captamos. La luz no se tiene que esforzar para resplandecer. Y dice que la luz es la manifestación de la vida. La vida residía y reside en Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz. Y la vida era la luz de los hombres. Y los hombres la rehusaron obstinadamente y se opusieron activamente al mensaje de la verdad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece. Él se compara a la vida, a la luz de los hombres, también en Juan 7:37. Estamos hablando en su contexto, solamente ahora. Juan 7:37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Jesús aquí se describe y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿No dice eso?
Pensar en la frase. Si alguno tiene sed, si alguno, o sea que tenía dudas de que tuviesen sed de él. Si alguno tiene sed, venga a mí beba. ¿A quién invita Dios? Al que tiene sed. ¿Qué da a entender? Si alguno tiene sed, venga a mí beba, da a entender. El que no tenga sed, que no venga. Y no sé qué lenguaje emplear más sencillo. Yo veo a gente en la capilla, porque vamos a quitarnos la costumbre a la capilla, al local o al templo, llamarle iglesia. Iglesia son los miembros. Hay gente que viene a la iglesia y me pregunto yo, ¿a qué vendrá esta niña y este niño o esta persona? ¿A qué vendrá? Si la veo distraída mirando a los lados con el teléfono, ¿no habrá otros sitios que pueda mirar a los lados? ¿No habrá otro sitio que pueda mirar el teléfono? ¿O va a esperar o va a venirse de su casa andando aquí a la iglesia a usar el teléfono? Si tienes sed, ven a beber. Y si no tienes sed, pues que Dios te bendiga y que te dé salud y que te premie. Pero ya que no tienes sed, deja a los demás beber. Y no que estás dando la nota. Porque en un local, en un sitio donde se habla de Dios, se espera que el auditorio tenga atención, preste atención y se ponga a escuchar. Si no te apetece escuchar, no vengas. Pero ya que a ti no te apetece escuchar, no vengas a perjudicar a otros a que escuchen. Ya que no beneficias, no perjudiques. Y Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí beba. ¿Eso qué implica? Si yo digo, si alguno tiene sed, venga a mí beba, eso implica que el que no tenga sed, que no venga, ¿no? Bien, ahora vamos a rebobinar Juan 8, 12 otra vez. Y cuando Jesús tenía que hablar, tenía que dar una descripción de sí mismo, se describe como la luz, como el agua y como la vida. Hermanos, sin el agua los animales mueren, ¿sí o no? Sin el agua las plantas mueren y sin el agua el hombre muere. No se puede vivir sin agua, ¿sí o no? Podemos decir que el origen de la vida, por así decirlo, es una expresión a lo mejor torpe, es el agua. Por eso se compara a Dios al agua. Dios es tan necesario en tu vida como el agua es necesario a las plantas, a los animales y a los hombres. O sea, Dios no es un lujo. Dios no es una necesidad, es más, Dios es imprescindible. ¿O puede algún hombre vivir sin agua? ¿O puede un animal subsistir sin agua? ¿O puede una planta o un jardín ser hermoso y bonito sin agua? O sea, el agua no es una cosa necesaria, el agua es una cosa imprescindible. La luz es imprescindible, ¿sí o no? Y la vida es imprescindible. Y entonces cuando Dios en Juan capítulo 1 empieza diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz es la revelación de la vida. Pero aquí hago un inciso y no voy a entrar mucho en él, porque no es mi tema. A veces yo veo a gente que tiene luz, pero es luz de información. ¿Qué es luz de información, hermano Machaco? Que tienen buena memoria, que han leído y dan luz, dan información. Pero Jesús dice no, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay una luz que nace de la vida y hay una luz que nace de la información. Si hay algún predicador que me está escuchando, procura, hermano, que tú cuando prediques, que Dios te ayude, que Dios te ampare y que Dios te bendiga, que tu mensaje y que la luz que dé nazca de la vida y que no la luz que des nazca simplemente de la información. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz nacía de la vida.
y a algunos la luz que dan nace de la información. Ahí se podía hablar largo y tendido. Y eso lo notaron el auditorio, cuando Jesús predicaba y decía, este no es como los fariseos, predica con autoridad. Porque Jesús, predicando, manifestaba vida, ¿sí o no? No solamente manifestaba información, manifestaba vida, y los poseídos se manifestaban. Y había manifestaciones. ¿Por qué? Porque Jesús daba una luz que nacía de la vida. Y a veces hay hombres inteligentes, por cierto, que dan luz, pero esa luz nace de la información. Que no digo que sea mala, que no digo que sea mala, pero no se puede comparar a la luz de la vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Y entonces dice el Señor, y otra vez Jesús, ¿no? Les habló otra vez, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no el que me ve. No dice el que me ve. No dice el que me toca. No dice el que me saluda. No dice el que me abraza. No dice el que me toca las palmas. Dice el que me sigue. No andará en tinieblas. Y a veces nosotros hemos visto la luz, pero no hemos seguido la dirección de la luz. ¿Y en qué has visto la luz, hijo mío? Estás en tinieblas. Por eso el Señor, cuando hablaba, concretaba. Jesús, pues era lo que es, el mejor predicador, y hablaba tan clarito. Primeramente, Él se identifica, yo soy la luz del mundo, dando a entender que el mundo estaba en tinieblas. Y el que me sigue, ¿qué es seguir al Señor? Es creer, confiar, amar, respetar. Eso es seguir. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, y ahora dice, la luz de la vida. ¿Os dais cuenta? Tendrá la luz de la información, no, la luz de la vida. Que Dios nos ayude a todos. El hombre debe seguir, 2 Corintios, capítulo 4, verso 6. El hombre debe de seguir la dirección de la luz. No se le permite trazar su propio curso a través del desierto de la vida. La vida es un desierto. Repito, el hombre debe seguir la dirección de la luz. Dijo, el hombre debe seguir la dirección de la luz. No se le permite trazar su propio curso a través del desierto de la vida. Hay un testimonio muy bonito. Hay unos hombres que contrataron a un guía andando por la selva para ir a cierto lugar, y el guía iba delante, y había una tirada larga de días enteros, y le preguntaron uno de la expedición, ¿sabes el camino? ¿Por qué camino vamos? Y dijo el guía, yo soy el camino. No había ningún camino que marcar, él era el camino. Él conocía dónde iba, él conocía la selva, dice, yo soy el camino. El guía se identificó como el camino. Y el hombre debe seguir la dirección de la luz. No se le permite, repito, no se le permite al hombre trazar su propio curso a través del desierto y de la vida. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Ahí el apóstol Pablo en 2 Corintios cita un versículo del Génesis. El Dios que con su palabra hizo resplandecer la luz en el principio que los cielos y la tierra, y dijo, sea la luz. Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. La luz fue hecha por su palabra. Y dice el apóstol que el mismo poder que Dios ejerció cuando creó la luz humana, física, en la creación, debe intervenir para que tú tengas la luz de Dios.
Ahora, volvemos ahora donde hemos empezado, hermano César. Juan 8:30 hemos leído. Léelo otra vez. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. ¿Qué es lo que estaba hablando? Lo que os he estado hablando yo, citando y comentando los textos. Eso es lo que estaba hablando. Ahora surge una pregunta. ¿Esta fue un convencimiento de fe genuina? Porque dice la Biblia, y hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. O sea, muchos es lo contrario a pocos, ¿no? Muchos creyeron en él. Y la pregunta que yo me he hecho, ¿fue este un convencimiento de fe genuina, de fe salvadora? ¿O fue una persuasión mental, sin una entrega personal? Repito la pregunta, dos preguntas. Y muchos creyeron en él. Y pregunto, ¿fue este un convencimiento de una fe genuina? ¿O fue una persuasión mental, sin una entrega personal? ¿Os dais cuenta? Y ahora leemos Juan 8:24. Por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, no era una fe genuina. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Era una fe aparentosa, superficial, intelectual, no salvadora. La fe salvadora es activa. Y la primera manifestación de la fe salvadora es que obedece, que ama, que quiere, que rechaza las tinieblas y abraza la luz. Esa es la fe salvadora. Entonces, ha leído el hermano en Juan 8:24. Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Madre mía. Y predicando, Jesús le dice, ¿a quién se lo dice? Pues voy a leerlo yo. Y así le hago trabajo a este. Pero no le quiero ahorrar trabajo. Juan 8:31. ¿A quién le dirijo Dios estas palabras? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Amén. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que estas palabras y este mensaje fue dirigido a las personas que habían creído en él, no a las personas que no habían creído en él. Es lo que llama la atención. Hemos comenzado en el versículo 30, y hablando estas cosas muchos creyeron en él. Y entonces Jesús les habló. ¿A quién? ¿A quién hablas, Jesús? A los que han creído en él, a los que han creído en él. Les está hablando. Juan 8:43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Hay una diferencia, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no podéis escuchar mi palabra? Dos cosas, ¿no? Hay una diferencia entre el lenguaje y la palabra. La palabra se refiere a las cosas que enseña, y el lenguaje se refiere a las palabras con las que expresa esas verdades. Repito, que es importante. Hay una diferencia entre lenguaje y palabra, porque Jesús dice, no entendéis mi lenguaje y no entendéis mi palabra. Dice dos cosas, y si lees a la ligera, pero no son sinónimos. Escuchadme bien. La palabra se refería a las cosas que él enseñaba, al contenido de su enseñanza. Y su lenguaje se refiere a las palabras con las que expresa esas verdades. Y el Señor dice, les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi palabra? Pero eso, ¿a quién se lo dijo, hermanos? O sea, el fundamento de este mensaje es que todo se lo está diciendo
a las personas que habían creído en él. Pero habían creído en él intelectualmente, superficialmente y no genuinamente. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. O sea que tanto atornilló. ¿A quién atornilló? A los que habían creído en él. Que al finalizar Jesús su mensaje, tomaron piedras para apedrearlo y tuvo que marcharse. ¿Quién cogió las piedras, hermano Machaco? Los que habían creído en Jesús. ¿A quién habló Jesús? A los que habían creído en él. Y yo pregunto, en una capilla y en un local de 100 personas que hay, si Jesús atornilla, si el pastor atornilla, ¿quién crees, hermanos? ¿Quién crees? La mitad se ofende, la mitad se incomoda y la mitad a lo mejor tiene la tendencia a salir disgustados del culto. De tal manera que, como ha dicho el hermano, buscaron piedras, ¿no? Pero claro, César dijo, y hablando estas cosas muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que está Jesús dirigiéndose a los que habían creído en él. Y yo me estoy dirigiendo a los que dicen que creen en Dios. Me estoy dirigiendo a los que dicen que aman a Dios. Me estoy dirigiendo a los que van al local. A los que van al local. Pero que si en el local hay 100 personas, pues puede ser que la mitad hayan nacido de nuevo y la otra mitad no haya nacido de nuevo. Y el pastor, el hombre, muy amablemente, un hombre de Dios maravilloso, pues tiene una tentación, y es que no quiere incomodar a nadie, no quiere ofender a nadie, y quieren que todos estén contentos y que le reciban. Pues si lo consigues, consigues lo que Jesús no consiguió. Jesús, cuando predicó, al finalizar su mensaje, buscaron piedras para apedrearle, porque Jesús fue fiel a lo que enseñaba y fue fiel a lo que necesitaban. A veces la gente quiere lo que no necesita y lo que necesita no lo quiere. Repito, el pueblo quiere lo que no necesita y lo que necesita no lo quiere. Y yo, como me quiero complacer con el pueblo y congraciar con el pueblo, le ofrezco y le doy lo que quiere el pueblo. No, dale lo que necesita el pueblo para la gloria de Dios. Vamos ahora otra vez a Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Ahí habla del carácter del verdadero discípulo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos, ¿sí o no? Permanecer significa estar en Cristo. Ya os lo he dicho muchas veces, pero por repetirlo una vez más. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si el pámpano está unido a la vid, extrae la savia de la vid y el pámpano dará fruto, ¿sí o no? Por eso en Juan 15, cuando habla de permanecer, lo dice en imperativo, permanecer. Y cuando habla de dar fruto, lo dice en narrativa, que hay que dar fruto. ¿Y por qué esa diferencia, hermano Machaco? Coge una rama y córtala del árbol y predícale a la rama y dile a la rama que te dé fruto. ¿La rama te puede dar fruto? No. La rama te dará fruto siempre que permanezca en el árbol. Y el árbol de la vida es Cristo. Entonces, dice, el carácter del verdadero discípulo es el que permanezca en él, ¿sí o no?
Por eso no lo recuerdo en estos momentos. Un día sí, que lo di y lo conté. Me parece que dice en Juan 15 9 veces, permanecer en mí. Yo a veces en un mensaje puedo repetir una frase muchas veces porque me falta fraseología o me falta cultura o competencia. Pero Dios, que ni le falta fraseología ni competencia, tenía que ser muy importante, César, cuando en un mismo mensaje repite 9 o 10 veces la palabra permanecer, 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 permanecer. Como la rama es imposible que dé fruto si no permanece en el árbol, así dijo Jesús: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros. No dice eso, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces en el 31, César, podemos llegar a la conclusión que nos habla del verdadero carácter del discípulo, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a leer el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y conoceréis la verdad. Ese es el privilegio del verdadero discípulo. ¿Y qué es el privilegio, hermano Machaco, del verdadero discípulo? Que va a conocer la verdad. Y conoceréis, pero la palabra conoceréis la verdad viene después. Primero dice: si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. El carácter. Ahora viene la recompensa, el privilegio. Si permanecéis en mí, conoceréis la verdad, ¿sí o no? Y ahora veamos el 32 otra vez. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es la felicidad. Y la verdad os hará libres. ¡Qué contento se pone un preso cuando le dan la libertad! ¿Sí o no? Habla del privilegio, habla del carácter primero, de permanecer, habla del privilegio de conocer y habla de la felicidad. Seréis verdaderamente libres. Libre no es aquel que hace lo que quiera, es aquel que hace lo que tiene que hacer. Es que daros cuenta de este tema de la libertad, pues muchos no lo saben. ¿Por qué? Porque es tan sencillo que no lo saben. La libertad no es que tú hagas lo que quieras. La libertad o ser libre no es que yo haga lo que quiera. La verdadera libertad es que haga lo que Dios quiere que haga o lo que debo de hacer. Eso es la libertad. Bendecido sea el nombre del Señor. Los dos enemigos de la libertad, ¿sabes cuáles son? Dos. Hay muchos, pero yo hablo de dos. La ignorancia es un enemigo. Los dos enemigos de la libertad es la ignorancia, que impide ver la realidad y el valor de las cosas. La ignorancia impide ver la realidad y el valor genuino de las cosas, porque es ignorante, porque no conoce, no es capaz de valorar. Entonces la ignorancia es un enemigo de la libertad. Uno. Y el otro, hermano Machaco, ¿cuál es? El pecado. Santiago, busca. Capítulo 1. El pecado lo es porque es el fruto de la concupiscencia, de la naturaleza adámica caída, de la corrupción que hay en nosotros. ¿Dónde lo pone? Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y siempre estamos todo el día diciendo: reprendo a Satanás, deja de Satanás y déjalo en paz. Eres tentado por tu propia concupiscencia. Normalmente. No digo que el diablo no quiera meter la pata y no quiera ponerte trampas, ¿eh? El diablo es un enemigo de Dios y de la obra de Dios, aclaremos. Pero la causa de nuestro pecado es nuestra concupiscencia, es nuestra carne, ¿sí o no?
Eso dijo Pablo en Romanos: el mal habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo he puesto un ejemplo para que lo entendamos. ¿Y qué ejemplo has puesto? Un testimonio. En vez de ser el caballo el que obedece al jinete, el jinete al que está a merced del caballo desbocado. Cuando un jinete se monta en un caballo, normalmente el que monta el caballo guía al caballo, pero cuando el caballo se desboca, el jinete deja de guiar al caballo y el caballo preside sobre el jinete. Que Dios nos ayude a poner freno por medio del Espíritu Santo y del conocimiento y de la gracia de Dios sobre todo y ante todo. La mejor expresión de la libertad, coge Gálatas. La mejor expresión de la libertad es el servicio. ¿Qué dices? ¿Servir? Sí, servir es libertad. Servir es libertad. La mejor expresión de la libertad es el servicio. ¿Dónde lo pone? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Repito, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio. ¿Os dais cuenta? El servicio. Cállate un momento, hijo. El servicio es la libertad, es la mejor expresión de la libertad. Y a veces el ego, el yo, y lo poco que tengo de Dios me incapacita de servir a los demás y a mis hermanos. Juan 8:19. 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceréis. Madre mía. Y ahora, después de enseñar, le preguntaron la pregunta más tonta: ¿dónde está tu padre? A Jesús. Y Jesús respondió: no conocéis a mi padre ni a mí. Pero ahora yo digo, yo quisiera conocer a tu padre, Jesús. ¿Cómo? Léelo del versículo 13. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Amén. O sea, el conocer a Dios lo podemos conocer por medio de la segunda persona de la Trinidad, que es por medio de Jesucristo. Si me conocéis a mí, conocéis a mi Padre. Y en otra parte dice Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 1 dice, y Él es la revelación del Dios Padre, invisible, ¿sí o no? La mejor exégesis que hace Dios de sí mismo es la segunda persona de la Trinidad, es el que revela al Dios Padre. Para saber qué quiere el Dios Padre, qué piensa el Dios Padre, es observando lo que quiere Jesús. Y por medio de la conducta de Jesús, vemos lo que Dios quiere. Por eso el propósito eterno de Dios, o el propósito supremo de Dios, es revelar a su Hijo en nosotros. El propósito supremo de Dios es revelar a su Hijo en nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Y nosotros, estando en Cristo, el Dios Padre nos ve, y si ve a Cristo, nos ama. La causa del amor es el Dios Hijo. El Dios Padre dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, pero en su Hijo, el que está en su Hijo, Dios le ama, y el que no está en su Hijo no es salvo. Entonces tú no eres la causa del amor de Dios, la causa es Cristo.
Tú eres el efecto de ese amor. Y ahí no entro. Y ahora, Juan 8:45. Leemos, y ya vamos a terminar. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Madre mía. El motivo, Juan 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, el motivo que no me crees es porque te digo la verdad. O sea, estás gorda. Es que lo lógico es que yo no te crea porque pienso que dices la mentira, ¿no? A mí, porque digo la verdad, o sea, el motivo que no crees es porque digo la verdad. Porque eres tan malo y eres tan pecador que amas la mentira y no amas la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, que el motivo de no creer es porque digo la verdad. Y entonces terminamos en Juan 8:30, donde hemos empezado. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pero como sabéis vosotros, estos muchos no creyeron. No era una fe salvadora, no era una fe legítima, no era una fe auténtica. La fe auténtica no puede nacer si no naces de nuevo. Y el nacimiento y el nacer de nuevo no es algo que tengo que hacer, es algo que tiene que acontecer. Y un regenerado, lo primero que aflora de un regenerado es la fe. Y la fe es dada por Dios. Y la regeneración es dada por Dios, hecha por Dios. Porque todo es por Dios y para Dios y para su gloria. Muchos creyeron en él. Y yo pregunto a mí mismo, Señor, ayúdame a no ser uno más de esas personas que tú dices que creían en ti y en realidad no creían. Es una pena, hermanos, tener una capilla de 200 personas y observando y analizando y estudiando, sinceramente, ves que de 200 personas, por decir una frase, no lo sé cuántas, la mitad no ha nacido de nuevo y no ha creído como tiene que creer. Pero claro, el pastor no quiere diezmar el grupo. Sabe que si que se atornilla la capilla de 100 personas, se quedan 50. Y en su currículo pues sale a relucir. Ese hombre lo puso en tal iglesia, había 100 y ahora hay 50. Ha fracasado. No, hermanos, no ha fracasado. Ese hombre ha hablado la verdad. Y los que aman la verdad se han quedado. Y los que no aman la verdad se han ido. Porque en Juan 6 dice que después de Jesús predicar, muchos le dejaron, ¿sí o no? Y se volvieron atrás. Es que predicaba mal Jesús, para que después de predicar Jesús le dejase. Es que predicaba tan mal Jesús, para después de predicar Jesús cogiesen piedras para apedrearle. Es que predicaba tan mal Jesús para llamarle demonio y samaritano. Entonces, predicando también y hablando a Jesús, ¿a quién hablaba? Escuchar esta palabra, Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se estaba dirigiendo a los que habían creído en él. Por eso esta noche yo me estoy dirigiendo a los que han creído en él, aparentemente, intelectualmente, superficialmente. Pero hermanos, con este mensaje sea algo que te ayude, o que me ayude, o que nos ayude a reflexionar, a entender algo. ¿Para qué? Pues muy sencillo. El creer es aceptar, el creer es obedecer, el creer es seguirle,
El creer es amarle. Entonces necesitamos la gracia de Dios para creer. Que Dios nos dé fe. Y la fe no es ociosa, La fe es como semejante a un árbol. La fe es semejante a un árbol, que tiene unas raíces, el árbol, ¿sabéis que tiene raíces el árbol? No. Y el árbol, las raíces del árbol, extrae del suelo los minerales y el agua, ¿sí o no?, del suelo. La fe no, las raíces no mantienen al árbol. Las raíces están trabajando. ¿Sabéis el trabajo que tiene unas raíces de un árbol grande y frondoso? Tiene que penetrar en lo profundo de la tierra y extraer los minerales y el agua de la tierra y pasarlos por el árbol. Y cuando los pasa por el árbol se convierten en la savia del árbol. O sea que la fe no es ociosa. La fe trabaja en que Dios te la dio. Y con esto voy a terminar. Juan, capítulo 2, verso 24. Pero Jesús mismo. No, lee el 23 al 25 y terminamos. Y ahora sí que terminamos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Amén. Muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos, y el motivo es porque conocía a todos. O sea, la desconfianza de Jesús nace del conocimiento, y la tuya con Dios nace de la ignorancia. ¿Sí o no? Los que conocen a Jehová confiarán en él, pero el que conoce al hombre no puede confiar en el hombre. Y muchos creyeron en él, pero Jesús mismo dice el 34, ¿no? El 24, perdón. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tiene la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Que Dios nos ayude. Jesús desconfiaba de los que creían en él, ¿sí o no? Jesús habla a los que creen en él. Y este mensaje es para los que profesan creer en él, pero que en realidad no creen en él. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo y la gracia de Dios os dé a vosotros y a mí más fe, o nos dé una fe genuina, auténtica y real. Alabado sea el Señor. Amén.